Bien, estábamos hablando de las responsabilidades del empleador anfitrión y el empleador contratista, donde nos indica que el empleador anfitrión, ¿cierto?, nos debe informar bien al empleador contratista sobre los riesgos reconocidos que están cubiertos por esta norma y como empleador contratista se debe garantizar que sus trabajadores estén instruidos acerca de los peligros comunicados por el anfitrión. En el artículo 110.4 habla de los requisitos de entrenamiento. Dice que este artículo indica que debemos tener los siguientes entrenamientos directamente de seguridad, donde debemos tener capacitaciones, y este tipo de entrenamiento bien debe ser en salón o en el sitio o una combinación de los dos. Bien, puede ser cualquiera. El entrenamiento también tiene que tener respuestas de emergencias, liberadas del contacto, primero auxilio y respuestas de emergencia y resucitación. También debe tener un entrenamiento al trabajador, bien, persona calificada y no calificada. Y aparte debemos de tener una documentación de entrenamiento. Tenemos el uso de equipos eléctricos, que dice que en este artículo nos indica que debemos tener lo siguiente. Instrumentos y equipos de prueba, bien, para realizar pruebas, ver valores nominales, diseños, inspección visual y operación y verificación de operación. Aparte tenemos el equipo eléctrico portátil, la protección con interruptor de circuito por falla tierras y la dispositivo de protección con interruptor de circuitos a falla tierra. Bien, vamos a ver este punto que es súper importante, que es, bien, estableciendo una condición de trabajo eléctricamente segura. Bien, la norma indica, bien, que la condición de trabajo eléctricamente segura es trabajar sin energía. Entonces, la condición de trabajo eléctricamente segura es trabajar sin energía y también se va a dar la posibilidad, bien, donde la desconexión no va a ser posible. Entonces, hay que aplicar todo lo indicado en el artículo 130, que ya lo vamos a ver a continuación. Por lo cual, los trabajadores deberán recibir y tener la correspondiente formación en materias de prevención de riesgos y en técnicas específicas según su trabajo, según los procedimientos de trabajo seguro establecidos. Entonces, en el artículo 130.1 habla de este trabajo energizado, ¿cierto? Que indica que cubre los requisitos para trabajos que involucran peligros eléctricos, como las prácticas, evaluaciones, precauciones y procedimientos laborales relacionados con la seguridad eléctrica cuando no podemos establecer esta condición de trabajo eléctricamente segura. Y nos vuelve a repetir el tema del voltaje. Dice que a menos de 50 volt, las para partes energizadas que operen a menos de 50 volt no se debe requerir que estén desenergizados, o sea, no es una obligación según la NFPA 70E. Pero nosotros siempre, bien, vamos a priorizar trabajar totalmente desenergizado, ¿cierto? Netamente por un tema de seguridad y así también bajamos las probabilidades, ¿cierto? Bajamos el riesgo de sufrir por X motivo alguna lesión, aunque estamos dentro de rangos permisibles, ¿bien? Pero el llamado es no a confiarse, ¿cierto? Bien, hay un concepto que es operación normal o nominal, bien, ahí también lo vamos a ver. Dice se permite siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Dice el equipo está instalado y mantenido apropiadamente. Las puertas del equipo se encuentran cerradas y aseguradas. Y todas las tapas del equipo están en su lugar y aseguradas y no existe evidencia de fallo inminente. Bien, ahí lo vamos a ver con más en detalle y vamos a mostrar algunas imágenes para poder eh, entender un poquito más este punto. Entonces, cuando los conductores eléctricos y las partes del circuito que operan a voltajes iguales o superiores a 50 volt, ¿cierto? Como lo decía también el texto anterior, y no se pueden colocar en estas condiciones de trabajo eléctricamente seguras, se debe aplicar los siguientes requisitos. Primero, solo se podrá permitir a personas
calificadas, personas que tienen habilidad y conocimiento del tipo de trabajo que realizan. Aparte tienen estas 3 capacitaciones que mencionamos: riesgos eléctricos, procedimiento de aislación y bloqueo y rescate eléctrico. A solamente esas personas se les va a permitir trabajar en conductores eléctricos o parte de circuitos que no hayan sido puestos en condiciones de trabajo eléctricamente seguras. Aparte se deberá completar un permiso de trabajo eléctrico energizado según lo requerido en el artículo 130.2 y se debe realizar una evaluación del riesgo de descarga eléctrica según lo requerido por el punto 130.4 y una evaluación del riesgo de arco eléctrico según lo requerido por el artículo 130.5. Ya lo vamos a ver. Entonces, todos los requisitos del artículo 130, bien, se aplicarán ya sea que se complete un análisis de energía incidente o si la tabla, bien, indicada se utiliza en un análisis de energía incidente. Entonces, cuando sea necesario, bien, cuando el trabajador se realiza según lo permitido en el artículo 120, se deberá requerir documentar un PTE, bien, o un permiso de trabajo eléctrico energizado. ¿Qué significa eso? Bien, que nosotros vamos a tener que pedir una autorización para que nos permitan hacer este trabajo eléctrico energizado. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando el trabajo se realiza dentro del límite de aproximación restringido, cuando el trabajador interactúa con el equipo, cuando los conductores o parte del circuito no están expuestos, pero existe una mayor probabilidad de sufrir lesiones por exposición a un arco eléctrico. Entonces, ¿qué tenemos acá en este permiso de trabajo eléctrico energizado? Bien, tenemos los elementos que se indican para este permiso de trabajo eléctrico energizado. Bien, entonces tenemos la descripción del circuito y equipos a trabajar y su ubicación. También tenemos la descripción del trabajo a realizar y debemos justificar, bien, de por qué el trabajo se debe realizar en condiciones energizadas. Y una descripción de las prácticas laborales seguras que se van a emplear. Vamos a ver todo esto bien detallado también en un permiso que está dentro de la presentación, que es tomado de uno de los anexos de la NFPA 70. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que fijarnos en la evaluación del riesgo de descarga eléctrica. Primero, vamos a ver el voltaje al que estará expuesto el personal o el voltaje que vamos a estar expuesto nosotros si somos las personas calificadas. Vamos a ver el límite de aproximación limitada, según las tablas que vimos anteriormente. También dentro de los documentos bien de Codelco podemos encontrar que tenemos bien las tablas también dispuestas, ¿cierto? Sobre todo donde sale el tema del LE, ¿cierto? De la licencia electricista que podemos adquirir, ¿bien? Entonces en estos documentos, bien, que nos podemos encontrar, por ejemplo, está el SIGO I013, bien, donde está este instructivo de licencia eléctrica, podemos ver que nos vamos a encontrar con las mismas tablas que nosotros insertamos dentro de esta presentación. Después el equipo de protección personal y de otro tipo requerido por esta norma para realizar de manera segura la tarea asignada y para proteger contra el riesgo de descarga eléctrica. Luego tengo los resultados de la evaluación del riesgo de arco eléctrico, donde acá ya tenemos que hacer una evaluación ya no del área ¿cómo podríamos decir? Con relación al voltaje, ¿bien? Entonces acá ya no estamos hablando de voltaje, sino que estamos hablando ya de energía, estamos hablando de esta explosión de temperatura que se puede producir. Por eso dice energía incidente disponible a la distancia de trabajo. O sea, vamos a tener que ver las etiquetas y ver a la energía a la que nosotros estamos expuestos, ¿bien? Para determinar una categoría de equipo de protección personal de arco eléctrico. Después debemos terminar el equipo de protección personal y de otro tipo requerido por esta norma para protegernos frente al riesgo de arco eléctrico. También tenemos el límite de arco eléctrico, que lo vamos a ver también en el punto 130.5,
Y debemos justificar bien cuáles van a ser los medios empleados para restringir el acceso a personas no calificadas desde el área de trabajo. Evidencia haber completado una sesión informativa sobre el trabajo y firma aprobación de el trabajo energizado. Y aquí tenemos el permiso, el cual se divide en tres partes. Parte 1. Quien va a completar la parte 1 va a ser el solicitante. Bien. ¿Quién va a ser el solicitante? El solicitante puede ser el supervisor, bien, o la persona, bien, que va a ir a solicitar este permiso. Bien. ¿Qué va a colocar esta persona? Bien, va a colocar dentro de esto la descripción del circuito, bien, equipo y ubicación del trabajo. Por ejemplo, podríamos decir, vamos a intervenir el circuito número 1000, un ejemplo, que lleva, bien, a alimentación a un motor trifásico, bien, y está ubicado en el cuadrante 40. Es un ejemplo, bien. Después, descripción del trabajo a realizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien. Vamos a hacer un cambio de motor, por ejemplo, ¿ya? Y justificación de por qué no puedo desenergizar el trabajo diferido hasta el próximo corte. ¿Por qué lo debo hacer ahora y por qué no puedo esperar que se pueda desenergizar esa zona? Porque si desenergizo, dejo a la mitad de la minera, ¿cierto? Sin alimentación eléctrica. Entonces, por ende, bien, es muy probable que no me autoricen, bien, a trabajar desenergizado porque pueden haber costos o pérdidas monetarias, etc. Entonces, esa persona justifica o el solicitante de justificar por qué en verdad necesita que esté este circuito energizado o porque sí tiene que hacer este trabajo totalmente energizado. Y este mismo documento, después de haber colocado el solicitante, el título, la firma, la fecha, este mismo documento se los pasa a las personas calificadas. Bien, entonces estas personas calificadas, bien, van a rellenar la siguiente parte. Dice descripción detallada de los procedimientos de trabajo que se utilizarán para realizar el trabajo detallado anteriormente. Bien, entonces, ¿cuáles son los procedimientos que nosotros vamos a seguir? Bien, para realizar este trabajo. Posteriormente a eso vamos a hacer una descripción de las prácticas seguras de trabajo que se emplearán. Bien, no hay que confundir el punto 1 con el 2. Bien, el punto número 1 significa que ¿cómo voy a hacer el trabajo? ¿Cómo voy a hacer la desconexión? ¿Cierto? ¿Qué medida voy a tomar para que no se provoque algún choque eléctrico, perdón, un cortocircuito o un arco eléctrico? Y en descripción de las prácticas seguras de trabajo se emplearán, ¿cierto? Vamos a hablar directamente, por ejemplo, de que vamos a hacer una segregación, bien, de cuáles son las medidas, bien, de seguridad, por ejemplo, aislaciones, bien, algunas partes del circuito, bien, para evitar recibir descarga eléctrica si es que hay líneas energizadas cercanas. Resultado de la evaluación del riesgo de choque. ¿Qué colocamos acá? La tensión a la que estará expuesto el personal. Si hablamos de un motor trifásico, debiésemos colocar 380 volt. Y después dice el límite de aproximación limitada. ¿De dónde saco eso? ¿De dónde saco el límite de aproximación también restringida? Voy, bien, a los instructivos técnicos, bien, y voy a buscar la tabla. Voy, busco la tabla y digo, estoy trabajando a 380 volt. Entonces nos devolvemos, bien, y vamos a ver esta tabla. Este es el rango. ¿Será un conductor móvil expuesto? No, porque está fijo, no tiene movimiento acá. Perfecto. Entonces una pieza de circuito fija expuesta. Por lo cual la distancia limitada va a ser a 1 metro. Si es el límite de aproximación restringido, en este caso va a ser de 31 centímetros.
Entonces nosotros vamos a nuestro permiso de trabajo eléctrico energizado y vamos a colocar ahí 380 volt, límite de aproximación limitada, 1 metro, límite de aproximación restringida, 0,31 metros o 31 centímetros, como lo quieran colocar. Ahí no hay ningún problema con las unidades de medida. Y debo indicar el equipo de protección personal que voy a utilizar, pero relacionado al choque eléctrico o de otro tipo necesario para realizar de manera segura la tarea asignada. Bien, entonces tenemos acá, bien, que es solamente relacionado al voltaje, no relacionado a la energía incidente. Porque la energía incidente la vamos a ver acá en el punto número 4. Cuando dice energía incidente disponible a distancia de trabajo o categoría de PPE. ¿Se acuerdan que al principio les dije que cuando estaba mostrando el contenido que en algunos casos va a aparecer como PPE, que es equipo de protección personal? Bien, solamente está en la sigla en inglés. Bien, entonces de arco eléctrico. ¿Por qué dice energía incidente y me mezcla el equipo de protección personal? Por lo siguiente. Me va a adelantar unas diapositivas, bien, para ver directamente cómo sería bien una de estas etiquetas. Bien, entonces, ¿cómo sería una etiqueta de esta? Sería como, perdón, denme un segundito, como esta. Bien, voltaje 23.000 volt. Este es de 23.000 volt. Entonces, cuando estemos haciendo el análisis, bien, de la parte del punto número 3 que decía riesgo de choque eléctrico o a la tensión que estará expuesta la persona, 23.000 volt, ¿cierto? Y en el punto número 4 que decía energía incidente a la distancia. En este caso, la energía incidente a la distancia es de 8,87. Eso hace referencia a la energía que yo estoy expuesto. Bien, en este caso yo estoy expuesto a una energía de 8,87 calorías centímetros cuadrados con esta etiqueta de advertencia. Pero después decía o PPE, ¿cierto? Pero sería EPP, ¿cierto? De mínimo. ¿Y por qué sea EPP mínimo? Porque hay otro tipo de etiquetas como esta que dice mínima resistencia del arco del equipo de protección personal. 40 calorías centímetros cuadrados. O sea, yo no sé a cuánto estoy expuesto en esta. En la anterior sí, en la anterior yo sé que estoy expuesto a 8,87. Pero aquí yo no sé a cuánto estoy expuesto. Lo único sé que la mínima resistencia de mi equipo de protección personal debe ser de 40. Por eso es muy importante entender y saber leer estas etiquetas de advertencia. Entonces nos devolvemos nuestro permiso de trabajo eléctrico energizado o nuestro PTEE. Bien. Y vamos a ver en el punto número 4 que dice energía incidente disponible a la distancia de trabajo. O sea, la etiqueta decía 8,87 calorías centímetros cuadrados. 8,87 centímetros cuadrados. O categoría del EPP de arco eléctrico. Ah, pero la otra no me decía cuánto estoy expuesto. Pero dice que el EPP mínimo debe ser de 40. 40 calorías centímetros cuadrados. Bien. Después dice equipo de protección personal y otro equipo de protección contra arco eléctrico necesario para realizar de manera segura la tarea asignada. Bien, entonces ahí vamos a colocar el EPP que nosotros vamos a ocupar. Bien, referente a la ropa ignífuga. Y el límite de relámpago de arco vamos a encontrarlo también en la etiqueta y nosotros lo insertamos aquí. Bien, porque también es mediante cálculo. Vamos a colocar los medios empleados para restringir el acceso a personas no calificadas del área de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar quizá unos conos, unas vallas. Bien, entonces ahí nosotros lo justificamos. Posteriormente tenemos que colocar evidencia de haber completado una sesión informativa sobre el trabajo, incluida la discusión de cualquier peligro relacionado con el trabajo. Y en el punto número 7, ver si estamos de acuerdo, las personas calificadas, porque se tiene que trabajar de 2 personas, bien, si estamos de acuerdo que el trabajo escrito anteriormente se puede desarrollar de manera segura. Persona calificada, nombre, firma, fecha. La otra persona calificada, nombre, fecha, firma. Bien. Y después la aprobación para realizar el trabajo mientras está energizado eléctricamente.
Puede ser el gerente, el superintendente. Bien, dentro de nuestro permiso de trabajo eléctrico energizado, bien, ahí va a aparecer quién es la persona que aprueba. Entonces, dentro de este anexo, bien, de la NFPA, tenemos lo mínimo para solicitar un permiso eléctrico energizado. Pero también van a haber excepciones al permiso de trabajo. Dice, se permitirá el trabajo eléctrico sin un permiso de trabajo eléctrico energizado siempre y cuando una persona calificada cuenta con y utiliza prácticas de trabajo seguras apropiadas y EPP de acuerdo con el capítulo 1 bajo cualquiera de las siguientes condiciones. Pruebas, resolución de problema, medición de voltaje, termografía, ultrasonido o inspecciones visuales siempre y cuando no se cruce el límite de aproximación restringido. Acceso y salida de un área con diferentes equipos eléctricos energizados, siempre y cuando bien no se haga ningún trabajo eléctrico y no se cruce este límite de aproximación restringido. O se estuviera haciendo una limpieza general y tareas diversas no relacionadas al área eléctrica, siempre y cuando no se cruce el límite de acceso restringido. Lo mismo. Entonces estas son las secciones del permiso de trabajo energizado, solamente aquellas. Entonces, recapitulando lo del permiso de trabajo eléctrico energizado, se realizará una evaluación de riesgo de descarga eléctrica para identificar riesgo de descarga eléctrica, estimar la probabilidad de que se provoquen lesiones o daño a la salud y la posible gravedad de las lesiones o daño a la salud, y determinar si se requieren medidas de protección adicionales. Para la estimación de la probabilidad y la gravedad, deberán tener en cuenta lo siguiente: el diseño del equipo, el estado de funcionamiento del equipo y el estado de funcionamiento en general. El punto número 3, bien, habla de las medidas de control adicionales. Dice, si se requieren medidas de protección adicionales, se seleccionarán e implementarán de acuerdo con la jerarquía de controles de riesgos ya indicada. Bien, cuando las medidas de protección adicional incluyan el uso de equipo de protección individual, se determinará lo siguiente: el voltaje estará expuesto al personal, los requisitos límites y el equipo de protección personal y de otro tipo requerido por esta norma para proteger el riesgo de descarga eléctrica. Bien, podríamos, por ejemplo, ocupar alfombras. Bien, pero las alfombras están también dentro de la RIC, donde se estipula también una resistencia mínima de 50.000 ohms, bien, para que se puedan ser utilizadas. Entonces, por eso también hay que leer el reglamento. No nos podemos quedar solamente con la NFPA, sino que también hay que leer el reglamento de seguridad de instalaciones de consumo. Y acá tenemos un diagrama de flujo del permiso de trabajo eléctrico energizado, donde tenemos un comienzo, y el comienzo que indica qué es el voltaje, bien, a qué nivel de voltaje estamos trabajando. Ah, no, estamos trabajando a menos de 50 volt. Listo. Bien, la decisión de desenergizar debe incluir la consideración de la capacidad de la fuente eléctrica y cualquier protección contra sobrecorriente, fusil o disyuntor entre la fuente y el trabajador. Hacemos pruebas, bien, identificar los peligros, seguir las prácticas laborales seguras que correspondan y podemos proceder al trabajo sin peligro. ¿Por qué sin peligro? Porque estamos trabajando a menos de 50 volt. Mayor o igual a 50 volt, dice, ¿hay partes vivas expuestas? Bien, o sea, tenemos que analizar. No hay partes vivas expuestas. Entonces debemos aplicar buenas prácticas de mantenimiento y proteger los sistemas eléctricos y las piezas de daños mecánicos. Pero si hay partes vivas expuestas, debemos decir qué tipo de trabajo vamos a realizar. Hay que hacer alguna modificación, hay que hacer algún apriete, hay que hacer una conexión o quitar o reemplazar algún componente. Si no es el caso, bien, se va a requerir el permiso de trabajo energizado, bien, y si no hay electricidad, bien, no se requiere este permiso. Si hay que hacer modificaciones, se tendrá que poner el equipo en condiciones de trabajo eléctricamente seguras, bien. No es necesario porque vamos a hacer el trabajo energizado. Sí, es necesario porque vamos a hacer el trabajo totalmente desenergizado. Bien, entonces, bien, si se no está en condiciones de trabajar energizado, debemos aplicar las 5 reglas de oro para recién proceder a hacer un trabajo sin peligro.
Tenemos los métodos de trabajo con tensión, bien, o tenemos también los métodos de trabajo a distancia directamente. Dice aquel que se realiza con el personal trabajando al potencial de tierra, bien, accionando los puntos energizados con pértigas y manteniendo en todo momento la distancia de seguridad mínima admisible en el aire, entre su cuerpo y los puntos energizados, y a lo largo de la herramienta adecuada entre el punto energizado y sus manos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que la persona, ¿qué es lo que está haciendo? La cuarta regla de oro. Bien, donde está haciendo cortocircuitos entre las líneas. Es importante que cuando se hagan esto, se hagan con caretas faciales dieléctricas, bien, con elementos de protección personal. Debido a que, claro, puede que esté desenergizado y si se energiza y recién estamos cerrando un circuito, podríamos también sufrir algún tipo de, por ejemplo, algún tipo de impacto por el arco eléctrico o eventualmente podría provocarse una ráfaga de arco eléctrico. Aquí tenemos un elemento desnudo en tensión de 66 kV, donde toma una distancia de peligro de 1 metro, una zona de peligro, bien, que está relacionada a la distancia de peligro. También tenemos una zona libre de riesgo eléctrico y tenemos la zona de proximidad, que en este caso es de 3.1 metros. También tenemos los trabajos en contacto, dice aquel en el que el trabajador está aislado de tierra, protege su cuerpo desde las manos y los brazos hasta los hombros con elemento aislante y cubre los puntos energizados con cobertores. Y esto es donde se aplica en media tensión. Para poder aplicarlo es necesario que las herramientas manuales utilizadas como alicates, atornilladores, llaves de tuerca, etc., dispongan del recubrimiento aislante adecuado conforme con las normas técnicas que apliquen. Dice se realizará una evaluación del riesgo de arco eléctrico para identificar los peligros de arco eléctrico. Entonces, bien, debemos estimar la probabilidad de que se pueda producir debemos estimar la probabilidad de que se provoquen lesiones o daño a la salud y la posible gravedad de las lesiones o daño a la salud. Y donde debemos determinar, bien, si se requieren medidas de protección adicionales, incluido el uso de equipo de protección personal. Bien, incluso esta imagen aquí después lo vamos a ver en un videito. Para la estimación de la probabilidad y la gravedad, deberán tener en cuenta lo siguiente: el diseño del equipo eléctrico, incluido su dispositivo de protección contra sobrecorrientes y su tiempo de funcionamiento, el estado de funcionamiento del equipo eléctrico y el estado de aquel, bien, y las medidas de control adicionales. Si se requieren medidas de protección adicionales, se debe implementar bien el control de jerarquía ya indicado, y donde vamos a ver las prácticas laborales, el límite de arco eléctrico y el EPP a utilizar dentro del arco eléctrico. Entonces tenemos aquí tareas. Vamos a hacer una lectura de un medidor del panel mientras se opera un interruptor de medidor y realizar termografía infrarroja y otras inspecciones sin contacto y fuera del límite de aproximación restringido. Esta actividad no incluye la apertura de puertas ni cubiertas. Condición de funcionamiento cualquiera, probabilidad de ocurrencia de este arco no va a haber. Pero si hay desmontaje o instalación de interruptores, inserción o extracción de disyuntores con puerta abierta o cerrada, bien, condición de funcionamiento en cualquier momento, probabilidad de ocurrencia puede pasar. Bien. Entonces aquí tenemos las fronteras de relámpago de arco. Dice la frontera de relámpago de arco debe ser igual a la distancia en que la energía incidente es de 1,2 calorías centímetros cuadrados. Bien, donde mencionábamos que bien ahí se genera también esta frontera de protección frente al arco eléctrico, donde no se debiesen provocar todas estas quemaduras. Dice la energía incidente está relacionada con los niveles de peligro presentados por un relámpago de arco y donde los vemos de esta forma. Dice que está el punto acá, equipo eléctrico energizado, donde tenemos el espacio prohibido, la frontera de aproximación, después tenemos la frontera restringida, bien. Esa frontera de aproximación y prohibida están eliminadas dentro de las últimas actualizaciones de la NFPA, pues la mostramos igual para que podamos ver bien las diferencias. Luego tenemos la frontera de aproximación limitada y la frontera de protección, que esa frontera de protección está relacionada a la 1,2 calorías centímetros cuadrados. El EPP contra el arco eléctrico. Dice se deberá utilizar uno de los siguientes métodos para la selección del equipo de protección personal contra arco eléctrico. Dice el método de análisis de energía incidente de acuerdo con el punto 130.5, donde el método de categoría EPP del arco eléctrico de acuerdo con el punto 130.7.
Dice se permite el uso de cualquiera de los métodos, pero no ambos, en el mismo equipo. No se permitirán los resultados de un análisis de energía incidente para especificar una categoría de PP eléctrico en la tabla 130.715. Bien, ahí vamos a ver las tablas, bien, que vamos a utilizar. Dice, reconociendo que la energía incidente aumenta a medida que disminuye la distancia del arco eléctrico, se deberá utilizar equipo de protección personal adicional para cualquier parte del cuerpo que esté más cerca de la distancia de trabajo a la que se determinó la energía incidente. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo sé bien cuál es la distancia bien de trabajo bien a la que se terminó? Generalmente los cálculos bien van a depender de los voltajes. Hay unas tablas estipuladas por incluso la IEEE 1584 que indica ciertas distancias. Bien, esas distancias son respecto entre la cara y el pecho de la persona con la fuente de trabajo. Entonces, si yo acerco mis manos a esa fuente, es muy probable que voy a necesitar una seguridad o una medida de seguridad adicional porque la energía incidente podría ser mayor a la calculada. Bien, entonces ahí sí necesitamos un EPP adicional. Dice el análisis de energía incidente deberá tomar en consideración las características del dispositivo de protección contra sobrecorriente y su tiempo de eliminación de falla, incluida su condición de mantenimiento. ¿Qué quiere decir aquí? Que los tiempos de disparo de las protecciones van a influenciar directamente en el arco eléctrico, bueno, no en el arco eléctrico, sino en esta ráfaga o esta energía incidente. Entre más tiempo tarde la protección en disparar, bien, mayor va a ser esa energía incidente que se puede producir. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Jugamos con los tiempos de disparo de las protecciones para buscar, bien, un punto de equilibrio. Y tenemos este concepto que es operación normal u operación nominal. ¿A qué hace referencia esto? Dice el término se utiliza para describir el funcionamiento de equipos eléctricos sin presencia de fallas ni condición anómalas. Dice que incluye operaciones tales como el encendido y apagado de dispositivo, ajustes de control y otras actividades rutinarias que no implican el riesgo adicional o situaciones de emergencia. ¿A qué se referencia esto? A estado general de limpieza, etiquetado y señalización, condición de los componentes, temperatura y ventilación y seguridad de las cubiertas y puertas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya a ingresar a alguna sala o vaya a hacer algún tipo de trabajo, debo hacer una inspección visual de cómo se encuentra esta zona. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Bien, que yo voy a ver cómo está el estado general y limpieza. Voy a ver el etiquetado y señalización, que nos falte. Bien. Voy a ver la condición de los componentes. Si, por ejemplo, hay presencia de alguna falla, bien, o veo, por ejemplo, que han perdido aislación. También voy a ver la temperatura y ventilación. Si la sala está bien con temperatura elevadísima, es muy probable que vamos a tener que ventilar, bien, o ver la falla antes de hacer cualquier trabajo. Y lo que se pasa siempre por alto en casi todos los lugares, en todas las empresas, bien, que hay un tema con la seguridad de cubiertas y puertas. Es algo que no podemos dejar pasar, bien, porque al momento de que una puerta esté abierta, yo estoy expuesto, bien, a que me dé una descarga por un choque eléctrico o se pueda producir un arco eléctrico o una ráfaga de arco eléctrico. Pueden pasar todas esas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace la doble puerta? Que les dije que era importante entre esos cambios de la normativa. La doble puerta, ¿qué es lo que hace? Que al momento de que pueda producirse algún tipo de explosión, bien, esta va a ser contenida. Bien, ¿por qué va a ser contenida? Porque la primera puerta va a soportar esta explosión y la segunda ya sería como la última capa. Bien, entonces es súper importante que todas las puertas se encuentren cerradas y aseguradas. También aconteció una vez en una sala eléctrica, bien, por ejemplo, a ver, tengo esta, bien, que una persona estaba ahí donde está esa puerta abierta y hubo una falla en este punto. Cuando hubo una falla en este punto, como los tableros estaban unidos, toda esta explosión se vino por dentro, por dentro, por dentro. ¿Y por dónde salió? Por donde la persona estaba haciendo solamente, anotando unos datos dentro del tablero. Estaba anotando protección, etc. Y por ahí salió la explosión y la persona sufrió quemaduras. Súper importante. Bien. Entonces,
¿Qué hacen las puertas? Contener estas explosiones. O tenemos esos equipos que vimos al principio que hacen referencia, bien aquí hay algunos que tienen con protección contra arco eléctrico o hay algunos que no, ¿cierto? Que hablamos de esa switchgear. Entonces nosotros tenemos que analizar esto. Por ejemplo, en esta imagen, ¿se encuentra una condición normal o anormal? Bien, este es un ejercicio que generalmente hacemos nosotros, bien, para que ustedes puedan analizar y puedan comentar. Bien, así que vamos a dar un pequeño tiempito para que ustedes piensen y después yo voy a comentar todos los puntos que podemos eh, de encontrar en esta imagen. Debemos olvidarnos obviamente de la chica que está ahí, porque dentro de esas condiciones no habla de las personas, sino que habla de los materiales. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Bien, vamos a ir del punto más alto donde dice estado general y limpieza. ¿Cómo se ve este tablero? Se ve limpio, ¿cierto? Se ve que prácticamente está nuevo. Entonces podríamos decir que cumple ese punto. Etiquetado y señalización. A veces me mencionan este de acá arribita, bien, pero sí, podría ser, o el de acá, ya, quizás, pero quizás que está en la puerta que ya abrió. Condición de los componentes. ¿Cómo se ven los componentes? Se ven bien, se ven, bueno, con relación a la limpieza, se ven componentes buenos. Quizás que faltan terminales, cositas así, bien. Temperatura y ventilación, difícil verlo en una imagen. Y seguridad cubierta de las puertas, no está en la puerta principal. Bien, entonces cuando nosotros abrimos la puerta de un tablero, solamente por abrir la puerta de un tablero nosotros lo sacamos de esta condición normal o esta condición nominal. Bien, entonces lo llamamos una condición anormal. Entonces en este caso estamos en una condición anormal, solamente por abrir las puertas del tablero. Luego tenemos esta imagen, bien, también le voy a dar solamente un minutito para que puedan analizarlo. Bien,
Entonces lo mismo. ¿Qué tenemos acá? Primer punto. Limpieza general de la sala se ve limpia, ¿cierto? Se ve que bien, no hay suciedad, por ejemplo. Se ve también una sala nueva. Después podemos decir etiquetado. Eso no es un etiquetado. Eso es una etiqueta, pero ¿dónde tenemos etiquetados de advertencia en el sentido de que nos diga valores, los voltajes, ¿cierto? La RIC incluso ahora obliga a que todos los tableros tengan que tener sus placas. Después tenemos el tema de condición de los componentes. Se ven bien los componentes, ¿cierto? Temperatura y ventilación difícil. Pero tenemos puertas abiertas, ¿cierto? Todas esas puertas abiertas, bien, llevarían a que esta sala estuviera también en una condición anormal. Por etiquetado y por puertas abiertas. Bien. Perfecto. Entonces finalizamos con esta parte. Bien. Y vamos a continuar bien viendo análisis de peligro y riesgo. Bien, donde vamos a ver lo que produce la energía estática, el fuego, ¿cierto? Vamos a ver algunas acciones, condiciones, las tensiones de paso. Vamos a ver los videitos que he mencionado, los procedimientos de bloqueo, etc.